Un fallo de la Corte Suprema podría resultar en la detención de miles de inmigrantes con o sin documentos que cumplieron sentencias tras cometer algún delito, aunque este haya ocurrido hace muchos años. El dictamen revierte la decisión de la Corte del Noveno Circuito que solo permitía las detenciones de inmigrantes una vez que salían de la cárcel. Luis Treto con el informe. Con o sin documento, los inmigrantes que cumplieron una sentencia tras cometer un delito hace semanas, meses o años están más vulnerables que nunca a la deportación, aseguran expertos en inmigración. Esto tras el fallo del Tribunal Supremo. No debería de ser así. Si los dejaron ir fue por algo. Lisbeth afirma que un familiar indocumentado fue liberado tras purgar su condena. Sin embargo, el dictamen de los jueces de la Corte Suprema revirtió la decisión de un tribunal del Noveno Circuito que solo permitía que los agentes de ICE detuvieran a las personas en un lapso de 24 horas al salir de la cárcel. Que pueda ser alejado de sus hijos, así como su esposa. El fallo del Tribunal Supremo afecta a personas con o sin documentos que cumplieron sentencias y fueron liberadas. Los expertos en inmigración señalan que los indocumentados más vulnerables son aquellos convictos por comportamiento inmoral, a excepción de menores de edad y quienes hayan purgado una condena de menos de un año. En la lista también están las múltiples condenas, con al menos 5 años de prisión, venta de drogas, prostitución y trata de personas, lavado de dinero y terrorismo. Pues da temor y da un poco de preocupación, pero de eso a que si tú te portas bien, quizá no puede haber nada en tu contra. Las personas con documentos sujetas a ser detenidas son aquellas que cometieron delitos por comportamiento inmoral, felonías agravadas, posesión de armas de fuego, venta de drogas, entre otros. Según expertos, los inmigrantes con delitos menores corren menos riesgos de ser detenidos por ICE. Bueno, vamos a poner el tema en contexto, vamos a abundar en este tema y para eso está aquí con nosotros en el estudio la abogada de inmigración, Claire Corado. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo, abogada. ¿Cómo está? Muy bien, es un gusto. Vamos a empezar con esto. Platícanos sobre esta decisión importante de la Corte Suprema y a quiénes afecta. Va a afectar inmigrantes que tienen una convicción por ciertos delitos criminales. No son todos los delitos que califican, hay una lista específica, pero los que han sido liberados después de servir su condena pueden ser afectados, podrían estar detenidos y no tener la oportunidad de pedir una fianza. ¿Qué es lo que cambia ahora? Porque se supone que el Servicio de Migración, bueno, ICE en este caso, le manda órdenes a las cárceles en muchos distritos en el país para que retengan a inmigrantes indocumentados, lo que le llaman en inglés immigration hold. Pero, ¿cuál es la diferencia de lo que estamos viendo ahora a la decisión que acabamos de ver de la Corte Suprema? No, lo voy a decir de otra manera mejor. Sí, la sección de la ley que tiene que ver con este caso dice que tienen que detener al inmigrante cuando son liberados de la custodia. Entonces la pregunta es, ¿cuándo son liberados? ¿Quiere decir exactamente en este momento o pueden pasar años y años y años y después los detienen? ¿Eso también es lo mismo o no? Entonces, ahora el gobierno lo va a tratar como lo mismo, que sea el día que los liberan o que pasan décadas antes de tener contacto con ICE. Aunque hayan pagado, es como dice la gente, ya fue hace 20 años y ya pagué, ¿no? Que no es exactamente a qué se refieren que pagó, si fue la fianza o pagó con cárcel, ¿no? Pero si fue hace 20 años, aunque el delito haya sido desechado o dismissed, ¿podrían ser? Solo sería para personas que sí tuvieron condena, que pasaron tiempo en la cárcel, que tuvieron convicción. Ok. Pero obviamente no importa, en este caso, cuándo haya pasado, si pasó la semana pasada, o todavía está en la cárcel, o si ocurrió hace 20 años. Correcto, eso es la diferencia ahora. ¿Qué es lo que le recomendaría a aquellas personas que tuvieron algún delito hace 10 años o hace un mes? Bueno, no hay mucho que pueden hacer, ya lo que ocurrió, y además de no meterse en más problemas, ¿no? Siempre evitar más problemas, es básicamente lo único que pueden hacer. Siempre es bueno consultar con un abogado de inmigración o de defensa penal para asegurar que no hay nada más que pueden hacer, pero para la gran mayoría de las personas afectadas simplemente es esperar. ¿Cuándo va a entrar en vigor esta decisión de la Corte Suprema?
Con las decisiones de Corte Suprema, cuando ellos lo dictan, así es. No es como una ley que tienen que firmar o que toma efecto en cierta fecha. En este caso, si nos platica un poco cómo funciona esto, obviamente, porque este caso llegó a la Corte Suprema porque hubo apelaciones en cortes inferiores. ¿Qué fue lo que ocurrió en todo este proceso y cómo funciona ese proceso de las cortes? Sí, tenemos un sistema de cortes que uno puede empezar en una corte menos poderoso y si no le gusta la decisión puede ir apelando hasta llegar a la corte de última instancia, que es la Corte Suprema, y eso es lo que ocurrió en este caso. Pero lo que estaba pasando era que el Estado de California, el gobierno federal, no estuvieron de acuerdo en las cortes de inmigración con la interpretación de esta parte de la ley. Entonces, como no estuvieron de acuerdo, lo llevaron a una corte y cada vez apelaban. Y la Corte Suprema dijo, tenemos que tomar una decisión final acerca de este asunto para que en todo el país sea igual la interpretación de esta ley. Así es que va a ser, obviamente, en todo el país lo mismo. Para recapitular un poco, entonces, esta decisión de la Corte Suprema afecta a aquellas personas básicamente que están indocumentadas o no, que tengan su green card incluso ya, ¿no? Incluso los residentes podrían ser afectados. ¿Qué es lo que podrían hacer aquellos que ya tienen sus green cards? O sea, ¿estarían en proceso también, en peligro de ser deportados también? Es cierto que uno puede ser deportado, aunque sea residente, si comete ciertos delitos. Entonces, sí es un riesgo. Para estas personas sería muy importante consultar con un abogado antes de intentar hacerse ciudadano, porque siempre decimos, que se hagan ciudadanos, y en general es buena idea, pero hay personas que tal vez por sus antecedentes el gobierno no se ha dado cuenta que ya no califican para ser residentes y al aplicar para ciudadanía se dan cuenta, esta persona ni debe tener tarjeta de residencia, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Si una persona que tuvo un delito, que a propósito, ahorita le voy a preguntar cuáles son los delitos que sí entran dentro de esta decisión o que están en peligro las personas, pero si cometieron un delito, obviamente, si ya pagaron con cárcel o pagaron las fianzas, pero si esta persona está todavía como residente, ¿qué es lo que esta persona puede hacer? ¿Puede ver un abogado en asuntos criminales para quizás cambiar esa sentencia de hace años? Hay algunos procesos que existen para a veces hacer cambios en los casos, aunque fuera hace muchos años. Hay abogados de defensa penal que son expertos específicamente en eso y siempre podemos dar recomendaciones si alguien quiere este servicio. Ok. ¿Cuáles son entonces los delitos que sí entrarían en esta decisión? Hay toda una lista, pero la mayoría de los delitos son, no todos, pero la mayoría son delitos mayores, felonías. Muchos tienen que ver con robo, que tienen que ver con violencia, con tratado de personas o de armas, este tipo de delito. Hay algunos delitos que son menos graves a veces, que se llaman en inglés crimes involving moral turpitude, que tiene que ver con no ser muy honesto, que tienen que ver con mentir o con fraude, y a veces esos son los delitos menores que vemos que a veces califican en esta lista. Lo que le llaman delitos asuntos de buen carácter moral, ¿no? Correcto. Delitos de buen carácter moral. Bueno, vamos a hacer una pausa, Claire, y vamos a regresar hablando sobre otro tema importante con la abogada de inmigración, Claire Corado. Si usted o alguien que usted conoce ha usado un número de seguro social de otra persona o una green card de otra persona o algún documento, migratorio o no, de otra persona, le va a interesar lo que va a escuchar en el próximo segmento. Así es que regresamos aquí en el estudio con la abogada de inmigración, Claire Corado. No se vaya.